La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación, esto por considerarla como un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Derivado de esto, realizamos el análisis de una interesante obra titulada Educación y Sociología de Émile Durkheim. Retomando algunas de las ideas expuestas en esta obra, planteo la siguiente pregunta. ¿Tratamos de mantener las prácticas educativas que nos ha heredado el pasado o buscamos modificaciones que nos permitan responder a las exigencias y las contingencias actuales? Hola, un saludo a las personas que nos están observando. Bienvenidas y bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio destinado al intercambio, la difusión y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión, analizaremos la obra titulada Educación y Sociología de Émile Durkheim. Ante el planteamiento hecho en la primera parte de este video, es importante presentarles el material de análisis de este día. Educación y Sociología. Podemos partir desde la parte del prólogo, llevada a cabo por Paul Foucault, donde nos introduce al pensamiento educativo del sociólogo. Para plantearlo a modo de pregunta, podríamos decir que en esta parte de la obra se estructuran cuestionamientos como ¿desde qué óptica ve Durkheim a la educación? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus medios? ¿Cuáles son sus fines? Y desde luego cómo la conceptualiza. También se habla sobre la vinculación que tiene la educación con la sociedad, la educación con otras áreas del conocimiento humano, desde luego a partir de la sociología, y se plantean otros aspectos que pueden ser auxiliares poderosos cuando se habla de materia educativa. La parte 1, titulada Educación, su naturaleza y función. En esta, Durkheim habla y lo clarifica desde un inicio como sociólogo en torno a la actividad educativa. Es por ello que la considera una cosa, un algo que puede estudiarse a partir de un método, en este caso sociológico, y conciba la educación como un hecho social. Es interesante ver la definición que este sociólogo hace de la actividad educativa, dado que sigue vigente hasta el día de hoy. Dice de forma textual: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Desde esta definición, la educación prepara a las personas para cumplir con un tipo de ser humano esperado socialmente o deseable socialmente. A su vez tiene un rol transmisor y es solidaria con otras instituciones que coexisten en la sociedad. También sirve para perpetuar la cultura, las prácticas colectivas. Durkheim habla que forma patria, pero también forma humanidad esta educación, y a partir de esta y de las relaciones que se suscitan al interior de la misma, se permite la comprensión y que prevalezcan las fuerzas morales que dan soporte a la civilización. Por otra parte, hay un elemento interesante donde Émile Durkheim primero se cuestiona sobre el ideal kantiano de la educación y después reflexiona sobre el ideal utilitario de la educación. ¿Qué tiene pues que decir en torno al ideal kantiano, donde desde la perspectiva de este filósofo se nos dice que la educación busca desarrollar en el individuo el mayor grado de perfección que sea posible, o toda la perfección de la que es susceptible una persona, para Kant? Durkheim entiende esto como el desarrollo armónico de la persona. Sin embargo, para él no puede ser el fin último esta búsqueda de la perfección, ni en el ámbito educativo, ni en la dinámica social en general. Sin embargo, coincide
que el desarrollo de dicha perfección a la que puede llegar el ser humano beneficia en primera instancia al individuo y después a las personas que lo rodean. Por lo tanto, es deseable. Durkheim piensa que en este esquema educativo es importante saber que se puede individualizar socializando, y para ello alude a un concepto que es la educabilidad del ser humano. Por otra parte, la reflexión en torno a la idea utilitaria de la educación, que la ve como un medio para conseguir el mayor grado de felicidad posible, o, dicho en otras palabras, la educación como un instrumento al servicio de la conquista de la felicidad, digámoslo en esos términos. Para Durkheim, la imposibilidad de definir este concepto felicidad tiene que ver con factores contextuales, culturales y sociales en los que las personas se van desenvolviendo. Ve en este sentido el término felicidad como un concepto dinámico y un concepto cambiante. Habla que la educación es un regulador con fuerza y vida propias, pero que no está exento de costumbres, de creencias, de descubrimientos como pasaba a finales del siglo XIX en el ámbito científico, y también habla de que al interior de esta actividad educativa existe un sistema educativo como institución social, con una vida propia, con un ideario también, que si bien está inmerso en la dinámica colectiva, es importante entender que también hay costumbres, prácticas y hábitos al interior de este sistema. Otro elemento que plantea desde este enfoque es el auxilio que brindan otras áreas del saber al ámbito educativo, por ejemplo, la sociología, la psicología, la historia. Repetimos el caso del desarrollo de las ciencias, que era importante y que estaba teniendo un auge a finales del siglo XIX. Otro elemento importante es esta idea de la función que lleva a cabo pedagogía y sociología para dotar de un marco racional a la actividad educativa. Esto quiere decir hacerla consciente de cuáles son sus límites, el conocimiento de las causas que sigue o que busca y la comprensión del entorno en el que la actividad educativa se desenvuelve. Dicho esto, asume Durkheim a la pedagogía como la reflexión no de lo que está ocurriendo hablando educativamente, ni de lo que está pasando en tiempo presente, sino como esta idea de lo que debiera ser o de lo que debe hacerse en el plano educativo. Con ello la idea es, a través de la pedagogía, buscar encontrar los principios para conducir la actividad educativa o reformarla según sea el caso. Ahora, ¿cuál es la relación de esta obra con el planteamiento hecho inicialmente que nos llevaba a una encrucijada? Es decir, o mantenemos las prácticas que nos heredó el pasado o buscamos soluciones que nos permitan solventar las problemáticas que estamos viviendo. En esta obra encontramos elementos que quiero destacar para ustedes. Uno de ellos es que la educación aspira a construir un nuevo ser. ¿Cuál es este nuevo ser? Es el ser social, porque las personas de manera natural, según Durkheim, no tienen predispuesta esta faceta a diferencia de lo que él denomina el ser individual. Entonces, este ser social no es espontáneo, se debe aprender a ser o se debe enseñar en las escuelas según se le quiera ver, y con ello la persona, a través de la amplia gama de posibilidades que le brinda la educación, dentro de todas ellas es también capaz de reconocer cuáles son estas fuerzas morales que rigen la vida social y cómo él se ve inmerso o está relacionado con dichas fuerzas morales. Otro elemento que vale la pena destacar es la idea de despertar o de suscitar en las personas el deseo de saber o la búsqueda de la ciencia. Este elemento es fundamental por lo que comentamos que venía ocurriendo a finales del siglo XIX y por lo que está ocurriendo actualmente. Regresando al ser social, esta idea de ser persona o de hacerse persona permite entender los tres estados
de los cuales habla Durkheim en su definición de educación. También nos puede ayudar a entender el vínculo con la moralidad, misma que nace de la vida común en sociedad, que humaniza, que limita o incluso motiva a las personas hacia el autodominio, los incentiva a marchar hacia la ciencia y al conocimiento con el fin de darle el justo valor que estos tienen, y también a tener una visión que va más allá de solo servirse del conocimiento científico y buscar abonarle o aportarle el desarrollo del saber y de las ciencias. En este sentido, la educación adquiere una visión como un elemento transformador o disruptivo en el plano del siglo XIX, e incluso lo podemos ver en el plano actual, donde busca romper con el imperio de la tradición, de la costumbre, del dogma y de la superstición, elementos que incluso en el siglo XXI siguen presentes en nuestras prácticas sociales. Otro aspecto importante es la idea del pensamiento crítico y reflexivo. Para el autor, ambos elementos hicieron que la humanidad avanzara, que creciera socialmente, económicamente, intelectualmente, y le ayudaron al esclarecimiento de su pensamiento, desde el plano individual y desde luego en la dinámica social existente. Por ello la importancia del estudio de las ciencias, porque para el autor representan el fruto del pensamiento colectivo, donde han cooperado sabios de diferentes lugares, momentos y etapas históricas en este intercambio de saberes que les ha permitido generar construcciones de utilidad social. El segundo apartado del libro, denominado Método de la Pedagogía, y el tercero, denominado Pedagogía y Sociología, se puede resumir en los siguientes puntos. Para el autor hay dos visiones y las manifiesta de manera clara. Una, le da todo el peso a la actividad educativa de lo que pudiera o de lo que pasa socialmente hablando, y la otra visión que dice que la educación es una más de tantas actividades sociales y humanas que, si bien es importante, pero hay factores contextuales, institucionales, sistémicos que inciden sobre esta. Hay otra idea importante que nos menciona que durante este trayecto formativo o educativo que tienen las personas cuando están en las escuelas o cuando están sujetos a la actividad educativa, los seres humanos se transforman y se preparan para organizarse socialmente o integrarse a las instituciones ya existentes. En torno a este desempeño social, el autor plantea un ejemplo de la coexistencia de libertad y autonomía dentro de las prácticas educativas. Para él, hay que inculcar el sentimiento del deber por encima del castigo o la represión hacia las personas. Esto los llevará a estimular su esfuerzo, el esfuerzo de los seres humanos, y con ello hacerlo consciente de su propia dignidad. En este punto menciona la importancia que tiene la labor del docente o del profesional de la actividad educativa para lograr este fin. Finalmente, concibe la educación como una actividad incesante y dice que se educa no solo en la escuela, lo cual, si lo trasladamos al plano actual, nos damos cuenta que es cierto. Se educa en la casa, se educa en los clubes deportivos, se educa en la sociedad en términos generales. En cuanto al docente, manifiesta la necesidad de que sea un estudioso del ámbito teórico, pero que también en el ámbito práctico desarrolle este pensamiento crítico y reflexivo del que hablábamos anteriormente. En este sentido, el docente, como profesional de la educación, y la educación como actividad que él desarrolla de manera preponderante, no está divorciada de hechos, ideas, creencias y prácticas sociales. Es más, podemos decir que la educación es el reflejo del devenir social. Concluye pues con la necesidad de un educador práctico reflexivo, de un educador con este compromiso en la formación de las nuevas generaciones que apuntalen
este concepto del ser social. ¿Qué pasa entonces en el tiempo y en la circunstancia que estamos atravesando? El compromiso educativo se renueva porque enfrenta demandas distintas, pero estos elementos que acabamos de ver nos pueden servir para concebir como educadores, como estudiantes, como personas que se están formando para ejercer profesionalmente la actividad educativa, hacia dónde debiera caminar nuestra acción, nuestro compromiso y cuáles son los fines que debiéramos buscar. Podemos darnos cuenta que la vigencia y la utilidad de esta obra de Durkheim nos permite reflexionar y pensar desde otra óptica cuál es la actividad educativa que estamos llevando a cabo y hacia qué fines nos estamos dirigiendo. Les agradecemos por seguirnos en YouTube, por seguirnos en Facebook. Nos encuentran con el nombre de Escoleia 4.0 y les invitamos a que continúen haciéndonos llegar sus observaciones, sugerencias, propuestas temáticas para que podamos analizarlas.